Gracias, Eva Villanueva. 9:05 de la mañana. Está con nosotros Ignacio García Valdecasas, embajador retirado. Ignacio, muy buenos días. Hola, buenos días, José. ¿Cómo estáis? Queremos analizar algo que ha quedado un poco de soslayo, ¿no?, en la fotografía de la actualidad. Esa decisión del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que de verdad dice el tribunal? Bueno, la decisión del tribunal es muy importante. Yo creo que en general en España y en Europa Occidental se ha informado poco y no se ha informado con exactitud. Porque ahora no se trataba de decidir si se ha producido o no se ha producido un genocidio. Se trataba de decidir dos cuestiones muy precisas. Una, primero, si la demanda de Sudáfrica era admisible o inadmisible. En segundo lugar, si había que tomar medidas provisionales o no había que tomar medidas provisionales. Pues el tribunal decide que la demanda es admisible. ¿Por qué? Porque es plausible que la intención de los gobernantes israelíes sea la de perpetrar un genocidio, dice plausible, plausible, y que es plausible que se esté cometiendo un genocidio. No dice que se esté cometiendo, dice que es plausible, que es posible, que es posible. Y esas dos cuestiones son básicas para la presente decisión y para el futuro. Y posteriormente las medidas provisionales. Sudáfrica había pedido que se ordenase, que el tribunal ordenase a Israel que se paralizara la intervención armada. Pero el tribunal no podía hacer eso. No podía hacerlo porque Israel está combatiendo contra Hamás y el tribunal no podía ordenar lo mismo a Hamás porque Hamás no es un Estado parte del convenio contra el genocidio. Habría sido imposible, aparte de injusto, ordenarle a Israel parar las hostilidades cuando no se le puede ordenar a la otra parte. Los resultados, lo que sí aceptó el tribunal fue establecer 6 medidas provisionales. Entre otras cosas, le pide a Israel que haga todo lo posible para detener la matanza de civiles. En las 6 votaciones que hubo, solamente votó en contra la magistrada de origen ugandés. Los 14 miembros restantes votaron a favor en las 6 decisiones, en las 6 medidas provisionales. El juez sudafricano siempre votó a favor y el juez israelí, que son jueces temporales, votó a favor incluso de 2 de las 6 medidas provisionales. Entonces, ha pasado desapercibido que es una decisión que puede tener una trascendencia enorme, porque si Israel no cumpliera las 6 medidas provisionales que le pide el tribunal, ya estaría prejuzgando el resultado final del proceso, que tardará meses, quizás años, en determinar si se ha producido o no se ha producido un genocidio. Entonces, esto ha pasado bastante desapercibido. Yo creo que la independencia de los jueces ha quedado demostrado, porque la presidenta del tribunal era norteamericana y hay jueces alemanes, o bien los gobiernos no han querido influir en sus jueces ni presionarles, o bien las presiones han sido inútiles o no han tenido ningún efecto. Y ahí es donde yo veo que esta independencia es bastante notable y digna de señalar. Yo creo que hay un factor edad. Cada vez me estoy más convencido de que se está produciendo, que está teniendo una incidencia en factor edad, y eso es algo novedoso. Es lo mismo que ha ocurrido con el señor Borrell. El señor Borrell ha presentado un plan de paz, y es la primera vez que se presenta un plan de paz donde se dice que aunque las partes no estén de acuerdo, si la comunidad internacional llega a un acuerdo, se le va a imponer a las partes. Algo impensable. El señor Borrell habría hecho eso si tuviera 45 o 50 años y delante de sí un futuro prometedor. Pues lo mismo puede ocurrir con los jueces que son ya de una avanzada edad. Es decir, de la avanzada edad la que permite una cierta independencia en los análisis y la que permite hacer cosas que quizás cuando tienes por delante 15, 20 o 30 años de carrera te las planteas y no las haces, pues ni siquiera te las planteas. El diario israelí Haaretz publicó un artículo sobre el caso que está en el tribunal, el caso de genocidio de Israel, cuyo título es muy, muy significativo. Conviene señalarlo. El título en inglés es The Road to the Hague is paved with the Declaration of the Israeli Political Responsible. Es decir, el camino a La Haya está pavimentado por las declaraciones de los responsables políticos israelíes. Y se basa el tribunal en sus decisiones en gran medida
en estas declaraciones que yo señalé aquí hace un mes, que eran unas declaraciones absolutamente terribles. Yo dije y comprendo y sigo pensando que se deben a la rabia del momento después del ataque terrorista de Hamas, pero no estamos hablando de una fuerza política, sino de responsables institucionales al más alto nivel. Y eso pues va a tener sus consecuencias. ¿Cómo puede afectar en el medio y largo plazo? Se estaba mirando mucho cuál podría ser la afección puntual, pero en el medio y largo plazo, ¿cómo puede afectar la próxima decisión? En el corto y medio plazo no va a afectar mucho. Quizás influya en la conducta y en la posición de los Estados Unidos. Y me explico. En unos últimos sondeos que ha habido y que ha publicitado el profesor Mearsheimer, se señala que el 50% de los votantes de Biden en las últimas elecciones consideran que Israel está cometiendo un genocidio. Ese es un dato importantísimo, porque si el 50% de los votantes de Israel creen eso, es bastante probable que algunos de ellos decidan no votarle y bien votar a Trump o bien quedarse en casa y abstenerse de votar. Claro, eso la Casa Blanca lo debe saber. Es obvio que lo sabe y que debe estar preocupada por los efectos electorales que tiene, porque Biden es el candidato del Partido Demócrata y si el 50% de su parroquia está descontenta con la actuación de Biden en Israel, pues puede tener consecuencias electorales. Entonces quizás aumentaría la presión de Estados Unidos, aumentaría sobre el gobierno israelí. Pero sería el único efecto a corto y medio plazo de la cuestión del genocidio que está planteada en el Tribunal de La Haya. A título, no diría yo anecdótico, pero sí puntual, cabe señalar que Nicaragua se ha dirigido a los estados que suministran armas a Israel, en concreto a Francia, Alemania, al Reino Unido, para señalarles que posiblemente les llevará al Tribunal de La Haya como coautores del delito de genocidio. No se ha dirigido contra Estados Unidos, pues no sé si porque teme la reacción de Estados Unidos, que lo tiene mucho más cerca y tiene más posibilidad de afectarle, o bien porque es verdad lo que dice el tribunal, lo que dice el gobierno de Nicaragua, que Estados Unidos no ha reconocido plenamente la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya de Naciones Unidas. Pero claro, obviamente los que ayudan, es como si pretendemos que los hutíes, como son armados por Irán, pues Irán es parte responsable de lo que hagan los hutíes o de lo que haga Hezbollah. Entonces, si esa lógica la aplicamos en algunos sitios, no aplicarla en otros, pues sería un nuevo caso de aplicación de la doble vara de medir a la que ya estamos tan acostumbrados que lo hacemos sin darnos cuenta. Pero claro, los que están lejos, los que están fuera, que nos miran, cierto asombro, pues sí se dan cuenta de que en algunas ocasiones pues, aplicamos una doble vara de medir. Y sobre todo porque también el efecto que puede tener en la conducta de Estados Unidos es lo que ocurrió una semana después de la decisión del tribunal. Una semana después de la decisión del Tribunal de La Haya, tomando estas medidas, varios ministros del gobierno de Netanyahu se fueron a un mitin multitudinario de decenas de miles de personas, varios miles de personas, que pidieron, que hicieron un llamamiento al primer ministro Netanyahu para que volviera a ocupar Gaza, para que volviera a establecer asentamientos de manera masiva en Gaza y la expulsión de los palestinos de Gaza, al mismo tiempo que la incorporación o la anexión a Israel de Cisjordania, de lo que en términos bíblicos se llama Judea y Samaria. Entonces, claro, eso puede que de alguna manera tenga algún efecto en Estados Unidos, que ya ha puesto en la lista terrorista a varios colonos judíos de asentamientos ilegales, lo que ha motivado una respuesta pues bastante dura por parte del primer ministro Netanyahu. Pero es una cuestión muy puntual, que no cambia la postura de Estados Unidos en el conflicto. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Ignacio García Valdecasas, embajador retirado. Buen día, buen negocio. Gracias a ti, gracias por invitarme y enhorabuena por tener vuestro canal a personas pues que dan unas opiniones diferentes. Coronel Baños, el Lorenzo Ramírez, el embajador Zorrilla. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sí, pero el único sitio donde se les puede escuchar es en Negocios Televisión. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, Ignacio. Por la apertura que tenéis en el canal.
Gracias, Ignacio. 9:15 de la mañana está hablando Charles Michel, enseguida lo va a hacer